Hola hermanos, otra vez juntos para escuchar la palabra de Dios. Y qué bueno hermanos, que tenemos este medio y que es posible vernos, escuchar la palabra y ustedes ser ministrados con la palabra del Señor. Que eso es lo más importante, porque ¿qué es lo que nos da la fe? La fe nos da el oír la palabra. Y cuando oímos la palabra de Dios, entra fe en nuestras vidas, entra gozo, entra alegría. Y esa palabra nos alimenta, nos anima, nos conforta. Por eso es tan importante escuchar la palabra. Bueno, leerla, estudiarla o escucharla de esta manera, como ustedes están escuchando, y orar también para que el Señor siga hablándonos. Bueno, como estaba enseñando las series, el orden, y voy a seguir enseñando los martes. Los martes voy a seguir enseñando el orden. Y los jueves voy a enseñar otra cosa para no gastar todas mis prédicas del orden. Bueno, y hoy quisiera compartir con ustedes cuando asalta el desánimo. Bueno, si tenemos que pensar cuándo, siempre, ¿no? Y vamos a mirar la palabra del Señor. Dice Hebreos capítulo 12:3, considerad a aquel, estamos hablando de Jesús, que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. Considerad, ¿qué es considerar? Miren, presten atención de Jesús, que es nuestro ejemplo, que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Claro, también Jesús era verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, y como hombre él se cansaba, también se desanimaba como nosotros, por eso que nos entiende a nosotros. Y en situaciones en la vida a nosotros nos pasa lo mismo. El ánimo es el estado del alma y del corazón. El ánimo es el estado del alma y del corazón. Puede ser que estemos tristes, puede ser que estemos desanimados, puede ser que no querramos nada. Bueno, todo eso nos viene a nosotros, pero vuelvo a decir, pensemos en Jesús. Pensemos en Jesús, Él es nuestro ejemplo. Dice que Él no se desanimó, aunque le vino hasta desmayar, que miremos el ejemplo. Ahora nosotros, ¿cuándo nos asalta el desánimo? ¿Cuándo? ¿En qué momento de nuestra vida? Nos asaltan en cualquier momento, no hay un momento. Decir, bueno, hoy no me va a asaltar el desánimo. No, a todos nos viene. ¿Desánimo de qué? Nos asalta el desánimo en cualquier momento. Nos asaltan los problemas. Los problemas a veces económicos. Vamos a poner económicos, los primeros. Y entonces ahí, cuando no cobramos el dinero, cuando no nos alcanza el dinero, cuando nos falta esto o aquello, nos desanimamos. ¿Por qué? Porque miramos, bueno, Dios mío, me va a faltar. Cuando siempre tenemos que pensar, hermanos, amigos, que ustedes van a escuchar el mensaje, que tenemos que pensar que mañana no es nuestro, el mañana es de Dios. Hoy, si yo tengo hoy comida, gloria a Dios. Si no tiene para mañana, ni piense. Por eso el Señor siempre puso el ejemplo de los pajaritos. Dice, miren los pajaritos. Ni siembran ni ciegan. Y ve a los pajaritos en la cuarentena,
se me comieron todas las semillas de mi planta. Tenían un festín los pajaritos. Los sacaba volando, pero era la comida que el Señor les dio, porque con tanto hielo, con tanta cosa, los pajaritos estaban ahí. Bueno, miren los pajaritos y tengan fe, tengan confianza. Bueno, cuando nos asaltan los problemas económicos, nos asaltan los problemas del trabajo. Algunos lo pierden, otros no. O no sabemos si vamos a seguir trabajando o lo vamos a perder el trabajo. No sabemos si nos van a seguir teniendo en el trabajo. O nos asaltan problemas de la escuela. Los que estamos en la escuela, los chicos, los grandes. ¿Cuándo va a empezar las clases? ¿Cuándo va a volver la escuela? Todos esos desánimos nos vienen. Es normal que nos vengan y anormal también. Y también nos asaltan a eso si le añadimos a todo eso, esos desánimos que nos vienen, si le añadimos las tentaciones, ¿qué hacemos? Y si le añadimos a eso las falsas noticias o las malas noticias, y si le agregamos a eso las falsas doctrinas de la palabra de Dios, que hay tantas ahora por todos lados, todo el mundo ahora es profeta. Dicen que esto va a pasar con el coronavirus, que esto no va a pasar ahora. ¿Por qué no lo dijeron antes que venga el coronavirus? Ahí sí le hubiera creído su profecía. Pero ahora, cualquiera dice, en el país de los ciegos, cualquier tuerto es rey. Bueno, ya está. Ahora, todas esas falsas doctrinas, esas malas noticias, falsas enseñanzas, ahora todo el mundo enseña lo que sea. Y uno a veces en desesperación, desánimo, mira cualquier cosa. No mire cualquier cosa, hermano. Empiece a colar lo que está viendo. No todo es de Dios, no todos nos están enseñando las cosas bien. Siempre tenemos que mirar que sea conforme a su palabra. Entonces, ¿cuándo el desánimo nos puede asaltar? Dijimos nosotros, en cualquier momento. En cualquier momento, siendo chico, siendo grande, siendo abuelo, siendo anciano, en cualquier momento. Y quisiera que miráramos unos ejemplos de la palabra de Dios, que el Señor nos muestra la palabra del Señor, y vamos a abrir nuestra Biblia. Usted que está ahí en la casa la puede abrir, y si no la puede escuchar. Dice la palabra de Dios en Nehemías capítulo 4, dice: cuando oyó Sanbalat que nosotros, aquí está hablando Nehemías, que nosotros edificábamos el muro, porque habían venido de Babilonia a Jerusalén a edificar el muro, se enojó ese Sanbalat. Y se enfureció, no solo se enojó, en gran manera, e hizo, ¿qué hizo? Escarnio de los judíos. ¿Bien cuando una persona se enoja? No solo se enoja, sino que hace cosas malas, hace escarnio en este caso. Dice, se enojó. Ahora, y cuando alguien se enoja, hace cosas que no debe y habla cosas que no debe, porque está enojado. Pero mire lo que dice el verso 2. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo, Sanbalat, ¿qué dijo? ¿Qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? ¿Qué hacen? ¿Qué vinieron a hacer esta gente acá? Débiles judíos, porque claro, los veía pobres, los veía débiles.
Entonces, y los veían que vinieron a ser, porque claro, estuvieron 70 años, esa es la historia, 70 años estuvieron en el cautiverio, en Babilonia, y después ellos volvieron a reedificar la ciudad y el templo de Jerusalén. Y entonces, acá entonces vemos, dice, y estaba, dice, este Sanbalat, estaba junto a Tobías, amonita, era otro, el cual dijo, también habló, ¿qué dijo? Lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiera una zorra, lo va a derribar. Como diciendo que lo que están haciendo porque acuérdense que los muros de Jerusalén, antes de que los derriben, antes de que se lleven cautivos, 70 años antes, se los llevaron a todos a Babilonia cautivos, lo destruyeron. Acuérdese que los muros eran tan anchos que era como la carretera de un auto, o sea, pasaba un auto bien sobre los muros, como era tan ancho. Entonces ellos dijeron, ¿qué van a hacer estas personas, estos débiles? ¿Cuánta piedra necesitan? ¿Cómo lo van a hacer? ¿Cómo lo van a arreglar? Y bueno, y dice el verso 4. Ahí Nehemías escucha todo el escarnio, escucha todo lo que las cosas que le decían, pero no se desanimó. ¿Vio qué hermoso? No se desanimó. Y dice que dijo así Nehemías, oye Dios nuestro. Empezó a orar. En lugar de desanimarse, en lugar de enojarse, empezó a orar. Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de menosprecio. Porque ¿qué estaban siendo? Eso, objeto de menosprecio. Y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza. Y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. Y sigue diciendo el 5. No cubras su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. Se airaron contra los que edificaban. En lugar de enojarse Nehemías y de desanimarse, empezó a orar. Y dice, esa oración dice, Dios, escucha lo que están diciendo. Escucha lo que nos están agraviando. Escucha las cosas que están pensando de nosotros. Y dice el versículo 6, hemos leído el 5, y dice el 6. Edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada. ¿Qué hicieron? Mire, edificamos pues el muro. Acuérdese, era tan ancho como el ancho de un auto que pasaba por el muro. Edificamos el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura. Habían llegado hasta ahí. Dice, porque el pueblo tuvo ánimo. ¿Qué tuvo el pueblo? Ánimo para trabajar. Dice, nada los detuvo, nada. El pueblo tuvo ánimo, a pesar de las críticas, a pesar de las cosas que le decían, a pesar de decirle débiles judíos, ¿qué van a hacer ustedes? ¿Ustedes van a hacer muro? No van a hacer nada. Pero dice que el pueblo llegó hasta la mitad del muro, todavía faltaba otro tanto, y entonces estaban animados para trabajar. Pero cuando nosotros nos desanimamos, dice que ellos, dice así, pero aconteció, el 7, mire lo que dice, que oyendo Sanbalat y Tobías, que eran los dos que estaban enojados, y los árabes, eran 3, uno más ahora, los árabes, Sanbalat, Tobías y los árabes, los amonitas eran 4, y los de Asadob eran 5,
que los muros de Jerusalén eran reparados porque ya los portillos comenzaron a ser cerrados. ¿Y qué hicieron los hombres? Se encalorizaron mucho. Lo primero que ellos hicieron, cerraron los portillos para que nadie más se meta a la ciudad. Y empezaron a edificar el muro. Y ellos, toda esta gente, los árabes, Sanbalat, Tobías, se encalorizaron. Les agarró tanta cosa, porque vieron que ellos estaban haciendo. Entonces se dieron cuenta estos malos que el pueblo estaba animado para hacer las cosas. Entonces, que con la crítica no lo lograron desanimar, con las cosas que decían tampoco. Entonces, ¿qué hicieron? Los vinieron a atacar. Claro, primero es la crítica. Si no pueden con la crítica desanimarnos, ya nos vienen a atacar. Dice el 8, y conspiraron todos a una, ¿para qué? Para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Conspiraron. Ya acá ya no era crítica, ya no era hablar mal, no era decirle, ¿qué van a hacer ustedes, pobres, débiles? ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a trabajar? Acá ya vinieron a atacarlo. Entonces, dice el verso 9, otra vez Nehemías con los hermanos, entonces oramos a nuestro Dios. Y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Y oramos. ¿Por qué oramos, hermanos? ¿Por qué oraban ellos? Porque orar es confiar. Es confiar, por eso oramos. ¿Por qué vamos a orar? En los problemas, cuando nos animamos, es que estamos confiando de que el Señor contesta la oración. Por eso oramos. Y entonces ellos empezaron a orar, pero a la vez no solo oraron, miren lo que hicieron. Dice en el verso 9, lo voy a volver a leer, entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda, dice, contra ellos de día y de noche. ¿Qué es poner guarda? Pusieron gente que estén vigilantes. Pusieron seguridad, guardias de seguridad, para que si venían a la noche a quererla romper el muro, porque eran capaces de tan malos, que no solo primero los criticaron, después vinieron en contra de ellos, pusieron guardias. De día trabajaban y de noche habían cuidando. Entonces, dice, por eso el Señor nos dice a nosotros, en Efesios 6:18, dice el texto, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Las dos cosas tenemos que hacer, orar y velar. Dice, orando con toda súplica y perseverancia. Y no solo orando, sino velando. ¿Qué es velar? Estar atentos, despiertos a lo que nos puede acontecer, a lo que puede venir el enemigo. No significa que yo tengo que estar las 24 horas despierto, no, cuando duermo, pero estoy orando y velando, estoy ahí en la línea de la batalla. El Señor entonces está cuidándonos, guardando nuestra vida. Y si volvemos al versículo 10 de Nehemías, estamos mirando 4, ahora vamos a mirar el 10, dice así, y dijo Judá, la fuerza de los acarreadores se han debilitado,
Parecía que el enemigo tenía razón. Estos débiles, no. Tanto trabajar, pobrecito, día y noche, se debilitaron. Y el escombro es mucho, porque tenían que sacar ese escombro que estaban todos derribados y volver a armar los muros. El escombro es mucho y no podemos edificar el muro. El escombro es mucho. Quiere decir que las fuerzas, porque el escombro es mucho, la obra del Señor es grande, las fuerzas a veces se nos debilitan. Claro, se nos debilita, hermano, porque a veces cuando tenemos demasiado trabajo, demasiadas cosas que hacemos, nos debilitamos. Por eso es importante descansar y también es importante no desanimarnos, no desanimarnos. Dice, y el Señor nos dice que tenemos que nosotros avanzar hacia adelante, avanzar lo que estamos haciendo. No tenemos que desanimarnos, no tenemos que volvernos para atrás, tenemos que seguir adelante. Entonces, dice que ellos, el escombro es mucho, los hermanos se habían debilitado, dice, y sigue hablando el 11, y nuestros enemigos dijeron, mire lo que dijeron los enemigos, no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. ¿Cuál era la obra del enemigo? ¿Cuál era la obra del enemigo? Entrar encubiertamente y entrar que no los vean, asaltarlos y, como dice acá, y matarlos para que la obra no siga. Esa es la obra del enemigo. ¿Cómo hace el enemigo con usted y conmigo? Dice que él no vino sino para matar, hurtar y destruir. Esa es la obra del enemigo. Y siempre el enemigo usa encubiertamente. Siempre el enemigo trata de disfrazarse. Siempre el enemigo se hace el cordero, se hace el corderito cuando por dentro es lobo. Se disfraza para que no lo descubramos al enemigo que viene para matarnos, para destruirnos, porque esa es la obra del enemigo. Y dice que ellos estaban cansados, seguro, el trabajo era mucho, y dice el verso 12, pero sucedió cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces, de todos los lugares de donde volviereis, ellos caerán sobre vosotros. ¡Qué tremendo! O sea, ¿qué decían? Decían de todos los lados que quieran venir, los vamos a caer igual y los vamos a matar. Y dice el 13, entonces, por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo. ¡Qué maravilla! ¡Qué sabiduría de Dios! ¡Qué momento hermoso para no desanimarse! Mire lo que hizo Nehemías. Dice, por los sitios abiertos, dice, y por detrás puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Mire qué hermoso. Porque dice, no temáis delante de ellos, dice el Señor, un texto. No temáis delante de ellos, porque siempre el pueblo que busca a Dios, el pueblo que está buscando al Señor, animándose, Dios siempre está con nosotros. Dice la palabra de Dios. Y mire qué hermoso, que no solo aquí era el pueblo, pero me llama la atención tan grande, lo puso al pueblo, pero no los puso solos.
Los puso a vigilar por familias. Desde que yo tengo uso de razón, desde que yo sé en toda mi existencia, siempre como familia nos vamos a ayudar. Son pocas las familias que vayan contra su familia. Son muy pocas. Están desquiciados algunos o de demasiadas cosas. Pero casi siempre, entre la familia nos ayudamos. Espero que sea así. Casi siempre entre las familias nos guardamos. Casi siempre entre las familias velamos unos por otros, porque somos familia. No podemos ir en contra de nuestra familia. Entonces, aquí en este caso, eran familias y los puso al pueblo por familias. Qué hermoso, ¿no? Con sus lanzas, con sus arcos, con sus espadas. Dice el 14, y después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos, no le tengan miedo, no temáis delante de ellos. Acordaos del Señor. ¿Cómo era el Señor? Grande, temible. Acuérdense del Señor. ¿Cómo es nuestro Dios? ¿Ustedes tienen miedo al virus? ¿Le tienen miedo a estas cosas? ¿Le tienen miedo a que la economía nos falte? ¿Le tienen miedo a que esto no sé cuánto va a durar? Y no importa, que dure lo que dure. No le tenemos miedo ni al virus, ni a la economía, ni a nada. ¿Sabe por qué? Porque nuestro sustento viene de Dios. Viene de Dios. Dios es el que nos suple. No tenemos que tener miedo de nada. Y sigue diciendo: acuérdense del Señor. ¿Cómo es el Señor? Grande y temible. Y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, y por vuestras mujeres, y por vuestras casas. Qué terrible mensaje. Peleen, defiéndanse entre familias, defiendan su casa, defiendan su familia, defiendan sus hijos, defiendan sus hijas. Ahora, ustedes saben que el Señor dijo, cuando Jesús vino, dijo que nuestra guerra y nuestra pelea no es ahora con pistolas, con rifles, con arcos, con flechas, así como ellos pelearon, espada, no. Ahora nuestra pelea las armas nuestras son espirituales. Por eso que cuesta ganar, hermano. Cuesta guerrear, porque hay que orar. ¿Por qué cuesta? Porque nosotros, claro, es más fácil agarrar una pistola, pum, matar al enemigo, pero no lo podemos matar ahora sí, porque tenemos que orar, velar, no desmayar, no desanimarnos, y Dios pelea por nosotros. Y así sigue hablando el Señor, y dice que, aquí dice el Señor en el 15, y cuando oyeron nuestros enemigos, era sabido que habíamos entendido. ¿Vio qué hermoso? ¿Qué entendieron? Cuando oyeron nuestros enemigos lo que habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Cuando el enemigo se dio cuenta de que descubrieron sus estrategias, de que descubrieron lo que querían hacerle, de que descubrieron que querían matarlo, dice que todos se fueron al muro, con la familia, con los chiquitos, con los grandes, todos. El pueblo estaba ahí. Y después, y desde aquel día, la mitad de mis siervos trabajaban en la obra, los fuertes, los más grandes, los hombres, y la otra mitad tenían lanza y escudo y arcos y corazas,
y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá. O sea, estaban armados hasta los dientes, pero estaban trabajando. No paraban de trabajar, seguían trabajando. Y qué hermoso es, la obra es grande y no podemos parar, dijo Nehemías. La obra es grande y no nos podemos desanimar, porque descubrimos la estrategia que ellos tienen contra nosotros para desanimarnos. Pero como lo descubrimos, no vamos a parar. Así que ellos dicen, y tampoco vamos a descansar. Vamos a hacer turnos. Mientras unos descansan un rato, otros trabajan, para que ni de día ni de noche paren, para que sigan la obra, porque cuando vengan estaban listos, con las armas, con esto, con el otro, estaban listos para enfrentarlo. Y sigue diciendo que ellos estaban preparados. Qué hermoso, ¿no? Y dice el 17, y los que edificaban en el muro y los que acarreaban, usted sabe que hay que acarrear arena, cemento, y los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra y con la otra tenían la espada. Estaban preparados. Porque los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida en sus lomos, en su cintura, ahí metían la espada y así edificaban. Y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí, hasta con trompeta. Tocaban la trompeta cuando el enemigo venía para que no los agarre por sorpresa ni se metan en su trabajo. Estaba el que tocaba la trompeta. Dice, y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, acuérdense que toda la familia estaba trabajando, la obra es grande y extensa, y nosotros estamos apartados en el muro, lejos uno del otro. En el lugar donde oyereis el sonido de la trompeta, reuníos allí con nosotros, nuestro Dios, y esto es lo maravilloso, nuestro Dios peleará por nosotros. Nuestro Dios peleará por nosotros. Dios ve que no dejamos de orar. Dios ve que no dejamos de trabajar. Dios ve que no dejamos de luchar. Dios ve que no dejamos de velar. Dios está mirando, entonces ¿sabe lo que dice Dios? Yo los voy a liberar, yo les voy a ayudar. Como dice un dicho, Dios hace lo imposible, pero nosotros tenemos que hacer lo posible. Porque no podemos desanimarnos y tirarnos al abandono, y decir, no, esto no sé si voy a seguir, no sé si voy a seguir adelante, no sé si voy a lograr llegar, no sé si me voy a recibir, no sé qué voy a hacer este año, es un año perdido. No lo vas a perder, no lo vas a perder. Seguí adelante, seguí luchando, porque el Señor dice en su palabra que Él va a pelear por vos, Él va a pelear por nosotros. Por eso nosotros tenemos que seguir, hacer lo posible, y Dios hace lo imposible. Y dice que nosotros, hermanos, sigamos luchando y venciendo. Mire lo que dice el versículo 22. Y nosotros pues, dice el 21, trabajamos en la obra, y la mitad de ellos tenían lanzas desde la subida del alba hasta que salían las estrellas. Toda la noche estaban ahí con las lanzas. El verso 22 dice, y también dije entonces al pueblo, cada uno con su criado permanezca dentro de Jerusalén. Y de noche sirven de centinela y de día en la obra. De noche sirven de centinela y de día en la obra. ¿Qué quiere decir? Vamos a permanecer dentro de los muros. Acuérdense que los portillos los cerraron
y ya estaban ellos trabajando de adentro, no afuera, porque afuera venía el enemigo y los mataba. Permanezcamos dentro de los muros, dice, así estaremos seguros. Ahora, ¿qué nos da a nosotros la seguridad, la confianza de estar dentro de los muros? Lo primero que nos da la pauta de seguir todos los días al Señor, todos los días de nuestra vida, porque estamos confiando en Dios. ¿Qué nos da la pauta de seguir adelante? Porque estamos dentro de los caminos del Señor, estamos dentro de la iglesia, estamos dentro de la voluntad de Dios, estamos dentro de lo que el Señor quiere para nuestras vidas, y eso nos da la pauta, la seguridad, la certeza de que Dios está conmigo y Dios pelea por mí, porque Él sabe que yo no puedo, pero Dios pelea por nosotros y Dios nos ayuda, nos da la pauta de seguridad que todos los días de nuestra vida tenemos que confiar, que todos los días de nuestra vida tenemos que confiar en Dios y no en los hombres. Tenemos que confiar en Dios y no en los hombres. Y 2, el desaliento nos asalta todos los días de nuestra vida. ¿Cuándo nos asalta? ¿Algunas veces? No, hermanos. Todos los días nos asalta el desánimo. Todos los días nos asalta el desaliento, en el área que sea. Y dice el verso 21. Vamos a seguir leyendo. Vamos a mirar otro textito que nos va a ayudar. Números, el libro de Números. Vamos a mirar el verso 21, 4, dice así. Acá está hablando de otro incidente. Después partieron del monte de Hor, camino al Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Y se desanimó el pueblo por el camino. ¿Por qué se desanimaron? Porque se cansaron. Acá, ¿se acuerda que salieron de Egipto? Y dice acá el 5, y habló el pueblo contra quién. Cuando están desanimados, cuando estamos cansados, dice, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste salir de Egipto para que muramos en el desierto? Bla, bla, seguían hablando. No tenemos agua, no tenemos pan. Nuestra alma tiene fastidio con este pan que Dios le daba el maná, ¿se acuerdan? Tiene fastidio, que es livianito. No sé qué querían, que queden las panzas hinchadas, no sé. Pero estaban enojados con lo que Dios les daba. Entonces, cuando nos cansamos, ¿qué viene? Murmuración. Empezaron a hablar mal contra Dios y contra Moisés. Cuando nos desalentamos, hay murmuración. Y después, conocemos las historias, dice, reconocieron que hemos pecado. Claro, cuando hay murmuración, murmuramos primero es contra los pastores, contra las personas y después contra Dios. ¿Y por qué? Porque estas historias a nosotros nos ayudan a entender por qué nos desanimamos y por qué a veces las advertencias de la vida, en la vida viene para hacernos entender las cosas. Y mire, como dice Deuteronomio 3, y manda a Josué. Acá Dios le dice así, y anímalo, y fortalécelo, porque él ha de pasar delante de este pueblo. Acá en este momento ya Moisés ya iba a morir. Y mándalo, le dice Dios, y fortalécelo, porque él ha de pasar delante de este pueblo, él les hará heredar la tierra
que verás. Y paramos en el valle delante de Bet-peor. Y sigue diciendo, después dice, anímalo a Josué y fortalécelo. Y después acá, en Deuteronomio 31, ya Moisés había muerto, ya Josué era el que iba a llevar al pueblo, 31. Vamos a ver el versículo 3. Dice, y Jehová tu Dios, Él pasa delante de ti. Él destruirá a estas naciones delante de ti y las heredarás. Josué será el que pasará delante de ti como Jehová te ha dicho. ¿Qué quiere decir? Que Dios le había dicho a Moisés que él no iba a pasar, y mire lo que le dice en el 6. Esforzaos y cobrad ánimo. No temáis, ni te detengáis, ni tengáis miedo de ello, porque Jehová tu Dios, el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Qué hermoso, ¿no? Jehová no te va a dejar ni te va a desamparar. Por eso es que Dios siempre está con nosotros. Siempre está con nosotros. Y dice el 8, y Jehová va delante de ti, el cual estará contigo y no te dejará ni te desamparará. No temas, ni te intimides. Le sigue diciendo el Señor, no tengas miedo, no te intimiden las cosas, porque Dios va contigo. Cualquier cosa que te haga retroceder, Dios va a estar contigo. Por eso es tan importante. Y después encontramos a Josué, ya pasa el capítulo 31, el versículo 1, el capítulo 1, versículo 11, encontramos a Josué que ya lleva al pueblo y le dice, pasad por medio del campamento y mandad al pueblo diciendo, preparaos comida, porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os da en posesión. Dice, el Señor les va a dar comida y hagan esto y hagan el otro. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué Dios le dijo eso? Porque tenían que pasar delante del Señor y pasar y que no le tenga miedo. Dice en el verso 5, Josué 1, nadie te podrá hacer frente. Qué hermoso, ¿no? Nadie te podrá hacer frente. En todos los días de tu vida, como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré y no te desampararé. Qué hermosas promesas. Y mire lo que dice el 6. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra del cual juré a sus padres que se las daría a ellos. Solamente, dice el versículo 7, esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, de la ley, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. En todas las cosas que emprendas vas a ser prosperado. Y dice así, sé muy valiente, no te desanimes. El fundamento de tu vida, esa valentía, está en la palabra de Dios. Tenés esa fe, esa confianza. Y miren lo que dice, que tanto lo conocemos este texto, Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. ¿Cuál era el secreto para ser valiente? ¿Cuál era el secreto para no desanimarse? ¿Cuál era el secreto para vencer? La palabra de Dios. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que
En él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Qué quiere decir? Quiere decir entonces que para prosperar nuestro camino, para que todo nos salga bien, ¿qué tenemos que hacer? Guardar este libro de la ley, guardar su palabra. Y ahora sí, volvemos al texto que cuando comenzamos. Hebreos dice así, el texto que leímos al principio, ¿se acuerdan? Dice así la palabra del Señor, Hebreos 12. Hemos leído el 3, pero vamos a leer del 1 ahora. Dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Qué tenemos que hacer? Puesto los ojos en Jesús, no en los hombres, no en los presidentes, no en los gobiernos, no en la familia, en Jesús. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Y hemos leído para comenzar el verso 3, considerar, eso es, mirando todo lo que hemos mirado, consideren a Jesús, mírenlo a Jesús, puesto los ojos en Jesús, consideren aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Para que su ánimo no se canse hasta desmayar. Miremos a Jesús. Miremos a Jesús. Él no se desanimó. Él fue a la cruz, dio su vida por nosotros. Y nosotros no nos tenemos que desanimar. Así que si estás pasando por un problema, estás atravesando una situación difícil, estás pasando momentos difíciles en tu vida, cual fuere, por enfermedad, por economía, por trabajo, por situaciones, no te desanimes. Mira a Jesús, poné tus ojos en Jesús y mira a Él, que Él sufrió tal contradicción, pero no se desanimó, no desmayó, siguió adelante. Y nosotros también, hermanos, no nos desanimemos y vamos a orar para pedirle al Señor. Y quiero orar por ti, quiero orar donde estás, quiero pedirle al Señor que el Señor te fortalezca, que te dé ánimo. Vas a salir adelante, nada te va a pasar. Tené ánimo, tené confianza que el Señor es el que va adelante tuyo. Amén. Señor, te doy gracias por esta palabra tan hermosa, tan a tiempo, tan justa, tan preciosa, que esta palabra nos ayuda para seguir adelante. Y te pedimos, Señor, por los hermanos que estén pasando momentos difíciles, que tú los ayudes, que los animes, que se puedan levantar, que se puedan parar y le puedan decir al enemigo, hasta acá llegaste, más no vas a pasar. Y puedan confiar que tú estás con ellos y vas delante de ellos. No le tenemos miedo al enemigo. Como dice un coro, no podrá el enemigo vencer a nuestras almas y no podrá. Por eso en esta noche te pido que tú bendigas a cada uno en el nombre de Jesús. Amén.